Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? les Buenas va? tardes. Muchas gracias por sumarse a esta, la última charla del ciclo de charlas de los sábados. Así que bueno, tenemos el placer acá que nos acompañe Néstor Richuti y Horacio Di Prátula, como director también del Departamento de Eléctrica. Así que quedamos en manos de él, que nos va a contar un poquito de energía e ingeniería eléctrica. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarse también. Bueno, esto es sencillo. Yo quiero hacer un pandeo de todas las partes del sistema. En el sistema eléctrico, como lo estaba presentando recién Vázquez, y me parece perfecto que lo haya mencionado, algunos ya lo escucharon, en los sistemas eléctricos ya se está haciendo una integración de partes, aún en las personas que quieren ser ingenieros o las que quieren ser técnicos. La integración de una mesa de trabajo es fundamental, porque cada uno tiene su aporte que hacer, que cada uno tiene su fuerte, cada uno tiene su punto donde no quiere aportar o le parece que no es suficiente. Entonces yo pensé, digo, hablemos un poco de energía e ingeniería, y cuando uno se pone a hablar de eso, tal vez el enfoque que yo le voy a dar no es el que ustedes puedan llegar a pensar. No es una clase magistral ni nada de eso, es mostrarles un poco lo de la energía y la ingeniería. Y pensé que al principio, cuando uno empieza a conversar con ustedes, dice, yo noto un detalle en las personas cuando hablan de energía y de potencia. Hay la gente que anda en la electrotecnia se da cuenta que ese parece ser un problema para todas las personas. Entonces dice, claro, porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Dice, podríamos poner generadores eólicos porque tenemos viento de sobra en este país, en toda la costa atlántica y abastecer todo el sistema y parar todas las centrales térmicas. No, imposible. Eso significa no entender lo que es la energía y lo que es la potencia. Yo necesito la potencia fundamentalmente porque sin que vos me ofrezcas potencia no puedo hacer nada. Entonces dice, pero los generadores eólicos tienen potencia. Sí tienen potencia, pero no la dan en forma continua o no la dan cuando yo quiero, la dan cuando hay viento. Eso puede durar segundos. Entonces se me ocurrió que una forma de comenzar es decir, por ejemplo, la importancia de la energía eléctrica no la necesito decir esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos, y cuando fue el apagón en el país se dieron cuenta todo lo que era vivir sin electricidad. Es importantísimo la energía eléctrica y la ingeniería eléctrica y todo lo que es derivado de esta idea de la aplicación de la electricidad ¿cómo se llama? A todos los avances tecnológicos que tenemos en este momento. Nosotros tenemos que pensar que en nuestra casa tenemos una serie de aplicaciones de la energía eléctrica que no funcionarían si no fuera porque esta llega a través de un par de cables. Tampoco quería dejar de comenzar esta charla sin mencionar esto. Nosotros tenemos una constitución que a veces hay mucha gente que no la conoce, pero aquellos que la hicieron, le puedo asegurar que eran brillantes, porque dijeron esto, y esto hace a la relación entre la creación que tiene el ser humano para hacer nuevos dispositivos, para mejorar los que existen, siempre y cuando no comprometan las actividades futuras. Nosotros tenemos el deber de que todo lo que hagamos sea constructivo. El técnico, el ingeniero, todos los profesionales en realidad lo que queremos es construir, no destruir. Destruir la naturaleza es destruir el hábitat que nos da de comer, el hábitat que nos permite vivir en él. Si destruimos la naturaleza, ¿de qué sirve la energía eléctrica? ¿De qué sirve cualquier tipo de avance en la humanidad? De nada. Entonces,
nosotros tenemos que preservar a la naturaleza porque es el nido donde vivimos. ¿Cómo es un sistema eléctrico? ¿Cómo es actualmente? Actualmente los sistemas eléctricos generalmente tienen una central, tienen una línea de transmisión, una línea de subtransmisión de menor tensión, porque es necesario llegar a la distribución, llegar al pequeño consumidor. La de subtransmisión puede alimentar un consumidor un poco más importante y la de transmisión un consumidor sumamente importante que puede ser una ciudad. Quiere decir que si nosotros analizamos, para llegar al usuario final, tenemos que pasar por una serie de cables y por una serie de maquinarias, las cuales nosotros denominamos transformadores. Esto produce lo que podemos ver una gran pérdida. Quiere decir, las centrales no las puedo poner dentro de las ciudades, tengo que ponerlas fuera de las ciudades. A veces, si es hidroeléctrica, la tengo que poner donde existe el elemento, o sea, aquel que me va a entregar la energía mecánica para que yo la pueda convertir en eléctrica. Eso puede estar lejos. Quiere decir que cuando una central es una central de generación importante, concentrada, debo transmitirlo a los lugares de consumo. A veces están muy lejos. Estas líneas, que se llaman de transmisión, tienen la particularidad de ser líneas de muy alta tensión. Pero la tensión va bajando a medida que me voy acercando al usuario final. De manera tal de que la emisión de CO2 es en la central. Y en las líneas tenemos pérdidas y tenemos efectos contaminantes en las líneas de muy alta tensión. ¿Cómo será la red eléctrica futura? Yo creo que ya el mundo está marcando un sentido. Podemos preservar la generación tradicional, la podemos preservar, pero vamos a empezar a generar en nuestros propios domicilios, con una generación distribuida. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que la central no será una central concentrada, sino una central distribuida en una microred, como decía Enriqueta Vázquez, que podrá abastecer a todos nuestros vecinos. Y entre todos los vecinos vamos a abastecer a toda la ciudad, con lo cual se disminuye el transporte de energía a lo largo de las líneas. Y esa energía servirá para la gran industria o para los grandes clientes que son fabricantes o que van a producir determinados productos. Conclusión. Es muy probable que si un tanto por ciento de la población realiza generación distribuida, no sea necesario transportarla desde los grandes centros de generación. Así que vamos a compartir con las centrales concentradas, vamos a compartir la generación en los pequeños sistemas. También va a existir generación en los pequeños industriales, en las pymes, y habrá cogeneración, que es el aprovechamiento de alguna energía sobrante, como puede ser calor, puede ser un salto térmico, puede ser gas o puede ser algún otro tipo de producto que se pueda utilizar para generar energía. La renovable a gran escala, que son los grandes parques eólicos, está bien, pero también está el pequeño generador eólico y las pequeñas celdas fotovoltaicas que son posible colocar en la vivienda de cada uno. Con lo cual, nuestro sistema se transformará en esto, en esta diapositiva que ustedes ven, donde yo podré intercambiar energía con la red y hacer la diferencia económica entre lo que aporto yo y lo que me aporta desde la red. Las redes de distribución seguirán existiendo porque si yo no tengo red de distribución, necesito acumular la energía en algo. Si mi sistema es autónomo, es exclusivamente mío, entonces yo voy a necesitar acumular energía en la red.
Al acumularla en la red, hay alguien que la está usando y hay alguien que la está consumiendo. Quiere decir que es un intercambio de energía donde el medidor va a ser bidireccional. ¿Qué quiere decir un medidor bidireccional? Que mide lo que sale y lo que entra. Y uno puede determinar la diferencia entre lo que uno proveyó a la red y lo que la red me proveyó a mí. Esa diferencia tiene un costo diferenciado. Ahí tiene, por ejemplo, un sistema. La energía solar, yo puedo aprovechar el techo de mi casa, tengo sistemas de inversión de energía por medio de onduladores o inversores o convertidores, como lo quieren llamar. Se puede utilizar medidores bidireccionales y lógicamente puedo tener también energía desde un gran centro de consumo, o sea, un gran centro de generación. Conclusión, es posible el intercambio de energía con la red y la ley ya lo contempla. ¿Qué es generar? Vamos a partir de las generaciones importantes. Centrales eléctricas. Tenemos las no renovables y las renovables. Dentro de las no renovables son las turbinas de gas, la máquina diésel, los turbogeneradores, las de ciclo combinado, las de atómicas de fisión. Las renovables serían las eólicas, geotérmicas, mareomotrices, atómicas de fusión, solares, hidráulicas, pilas de combustible, biomasa, undimotriz. Esas son las renovables. Si nosotros enfocamos nuestra atención en potencia y energía, la potencia se define como la velocidad de suministro de energía a una carga o de una fuente hacia la carga. Y la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Uno dice, bueno, esta es una definición. Siempre yo tengo costumbre de decir, la cosa es lo definido. Si yo defino algo, tengo que ser preciso en la definición, pero a veces las definiciones son complejas para comprenderla y aplicarla. Por ejemplo, la energía surge de los combustibles almacenados en la naturaleza cuando se trata de no renovables, y al hacerlo no respetamos el equilibrio natural. ¿Por qué? Porque esto estuvo sepultado, enterrado, y nosotros ahora lo extraemos y lo quemamos. Eso tendría que haber sucedido en el momento en que quedó sepultado. Si no, la conversión de energía no respeta el equilibrio natural y tenemos emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, debemos reconocer algo. La potencia está garantizada cuanto quiero. Quiere decir, yo puedo pedir que haya un aumento de potencia entregada por la máquina porque tengo el combustible para quemar. En cambio, las energías renovables no está almacenada. El viento corre y a veces no hay viento, a veces hay viento, a veces hay sol, a veces no hay sol. Y entonces uno dice, ¿cuál es el problema de este sistema? Que no es confiable. No es confiable porque la potencia no se puede entregar y yo no puedo tener control sobre la potencia, salvo disminuir la entrega de potencia, no puedo tener el control de la potencia cuando yo quiero. Quiere decir que si alguien me dice, necesito más potencia en el sistema porque hay mucho consumo, una térmica puede o una hidroeléctrica puede entregar y una renovable no. Vamos a hacer una comparación mejor. Supónganse que yo tengo una central hidroeléctrica y comparo dos centrales hidroeléctricas diferentes. Así van a comprenderlo mucho mejor. Las dos centrales hidroeléctricas, una tiene embalse y la otra es central hidroeléctrica de pasada. Es un río. Le pusimos un equipo como el de Salto Grande, pusimos un equipo en el medio, el río tiene un caudal y yo aprovecho ese caudal para generar energía. Tiene una velocidad, tiene un salto y yo estoy generando energía. Entonces alguien me dice, usted que tiene energía hidroeléctrica, hágame el favor, cuando yo le pido, deme más potencia. El que tiene embalse dice, no hay problema, largo más agua y entrego más energía. El que no tiene embalse le va a decir, jefe, yo no sé si el caudal del río en el momento que usted me lo pida va a tener suficiente. Puedo bajar
porque puedo manejar el ángulo de la pala, pero no puedo subir. Y entonces uno dice, caramba, hay potencia que está disponible rápidamente y potencia que no. La atómica, la de gas, la de los combustibles fósiles, sumado a las hidroeléctricas con embalse, tienen la potencia disponible cuando yo quiero. El resto no. Bien, vamos a hacer un ejemplo para dirimir el tema de la definición de potencia. Miren, un rayo lo conocemos todos, ¿no? Hasta podemos discutir de rayos si ustedes quieren, pero fíjense que el rayo tiene una gran cantidad de corriente y tiene una gran cantidad de voltaje, porque para vencer el aire, cuando hablamos, el aire es un aislante, hablamos de 3000 volts por milímetro. Es necesario para que el rayo pueda caer, o sea, avanzar. Así que podemos tener hasta 1 millón de diferencia de potencial. Estamos hablando de potenciales muy altos. Así que si lo multiplico por 1000 amperes, no pongamos muchos amperes, tendríamos 1 gigawatt, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿y esto qué es? Ese gigawatt, ¿qué es? Potencia. Ahora, ¿por cuánto tiempo la podés mantener? Fíjense ustedes, en la República Argentina se midió la mayor duración de un rayo fue de 16.73 segundos. Vamos a tomar esa que es larga, porque generalmente se habla de microsegundos. Pero no, hablemos de 16.73 segundos. Entonces, si multiplicamos por los 16.73 segundos este gigawatt, tendríamos nada más que 4.6472 megawatt hora. O sea, querido, me podés dar potencia, pero no me podés dar energía. ¿Cuánto me aguantás? ¿Cuánto me aguantás la fábrica funcionando? Ahí tienen ustedes la diferencia. Ahí podemos ver que la potencia es muy grande, pero la energía no. Porque ¿cuánto deberían durar los rayos? Salvo que hagamos un gran concentrador de rayos y que caigan todos los rayos en el mismo lugar. Cosa que es imposible. Y les digo por qué. Porque un pararrayo no me garantiza que el rayo caiga en el pararrayo. Y lo dice la misma norma. Solamente aumenta la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuáles son los actores del mercado? Los generadores, los transportistas, los distribuidores, los grandes usuarios y los usuarios finales. Nosotros, los pequeños consumidores. Fíjense, los grandes generadores necesitan transportar y distribuir. Los grandes usuarios probablemente tomen de las líneas de transporte o de la línea de subtransporte. Los usuarios finales terminamos tomando de la línea de distribución. Así que las pérdidas desde el momento en que se generó hasta nosotros es enorme. Pero si lo genero yo desde la otra punta y la cantidad de usuarios finales es muy grande porque estamos hablando de barrios completos, pues entonces las pérdidas son mucho menores. Para que tengan una idea, en Europa se midió que todas las transformadores en existencia colocados en forma permanente sobre la línea, en toda Europa requerían por pérdida sola los transformadores sin tener consumo una central eléctrica completa. O sea que tenían una central eléctrica nada más que para las pérdidas de los transformadores y no están incluidas las líneas. Bien, ¿hay alguien que quería preguntar algo? Acá hay, a ver. Bueno, lo del supercapacitor es para discutirlo, Vázquez. Él dice, podemos tener un supercapacitor. Sin embargo, hay que fijarse que, ahora les voy a mostrar en la solar los últimos avances en materia de baterías de carga profunda, porque ha cambiado mucho la cosa. Nosotros hace 5 años podríamos decir que las baterías, o sea, la acumulación de energía se hacía en batería de carga profunda ácida. Hoy ya no es así. Pero bueno, vamos a la línea de 500 kV y 132 kV, que son las de transmisión. En realidad, la línea de 132 kV es más subtransmisión que transmisión. Pero vamos a dejar vamos a dejar la línea de 500 kV en este país
sería de baja tensión comparativamente con las distancias. Las distancias son muy grandes, tal vez nos conviene tener líneas de 1000, ¿no es cierto? Pero bueno, las de 132 yo las dejo acá como línea de transmisión porque la provincia de Buenos Aires tiene líneas de 132, ¿no? A ver. Este es el Sistema Eléctrico Nacional. Este lo levanté el 12 de noviembre, ¿no? Ahí se pueden ver algunas líneas con menor voltaje. Las líneas, estas rojas son de 500 kilovolts, donde ya prácticamente hay un sistema semicerrado. La Patagonia todavía no está integrada, pero va a estarlo. Va a estar en un anillo, tiene que haber un anillo. Acá están faltando por lo menos 2 líneas más, una que va a ir desde el centro de más o menos, no de Seiza, sino de Abasto a Mar del Plata y de Mar del Plata a Bahía Blanca, y después va a haber otra que va a venir de Olavarría. Con lo cual, Bahía Blanca se va a transformar en uno de los nodos más importantes en la provincia de Buenos Aires del país. El Sistema Argentino de Interconexión se denomina SADI, Sistema Argentino de Interconexión, ¿no es cierto? Ustedes lo van a sentir nombrar porque cada vez que alguien hace mención a las redes del sistema y dice el sistema SADI, bueno, el sistema SADI es esto, y acá podemos ver la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, todas estas azules, son líneas de 132. Entonces uno dice, bueno, los grandes consumos en la provincia de Buenos Aires tienen el problema del transporte. Cuando uno habla de grandes líneas, habla de 500 kilovolts, está hablando de longitudes importantes para transportar energía, gran cantidad de energía. Cuando uno habla de una línea de 132, está hablando de una distancia de 300 kilómetros, como la de Bahía Blanca a Viedma. A medida que nos vamos alejando, nos exigiría mayores secciones de conductores, mayor postación para poder soportar, y además tendríamos el problema fundamental de que aún con mayor sección, es una línea condicionada por la tensión, ¿no? Entonces, vamos a ver una. Fíjense, ustedes no van a ver esto en ningún lado porque esta es una filmación que hizo el GESE a través de su dron. Pero yo le quería pasar para que vean. Ve, por ejemplo, este poste es un poste de retención angular. Retención es porque acá es donde se ata la línea. La línea cada tantos metros se ata con el fin de que no haya una gran distancia con el cable, lógicamente con muchos empalmes, porque el rollo de cable tiene una longitud determinada. Entonces, fíjense, el dron la va a recorrer ahora, y cuando aparezca el otro poste, habremos recorrido 250 metros, que es la longitud entre postes. ¿Por qué les muestro esto? Fíjense el tamaño de la línea, la altura de la línea, estamos hablando de postes de 20 y pico de metros, comparativamente con otras líneas. Y entonces yo estoy apuntando a mostrar algo para que ustedes se den cuenta. Las líneas de transporte, esta es un poste de suspensión, las líneas de transporte son de mucha tensión, mucha altura, 20 y pico de metros el poste, y uno dice, bueno, pero sí, es un lindo gesto el suyo de decirnos esto. No, tengo un objetivo. El objetivo es mostrarle por qué razón cuando uno traza esta línea, como ingeniero, trabajando en equipo, como sea, el ingeniero puede calcular desde el poste hasta el conductor todo. La parte eléctrica también. Cuando hace esto, cuando está haciendo el cálculo, está hablando de la línea de 132, está pensando en que esta línea no va a permitir en su electroducto, el recorrido de la línea, no va a estar permitido ningún objeto extraño o que haya una edificación, una arboleda o algo por el estilo. ¿Qué hace eso? La hace confiable. Esta es una línea, las líneas de transporte son muy confiables.
Ustedes dirán, ¿significa que las otras líneas no son tan confiables? Exacto, significa eso. ¿Qué hace un ingeniero, un proyectista? ¿Qué hace un técnico que acompaña a un ingeniero? Hacen los cálculos eléctricos, conocimiento matemático, hay que tener algunas resolución de ecuaciones, cálculo diferencial, integral, el cálculo mecánico. Entonces uno dice, a ese lo hace un ingeniero mecánico. No, lo hace un ingeniero eléctrico. Requiere conocimiento de matemático y mecánico, se calculan desde las tensiones del conductor hasta la estructura. Para tensiones mayores, de pronto uno puede recurrir a un estructurista. Uno dice, yo no me dedico a estructuras, que lo haga un estructurista. Y ese es un ingeniero civil. Y ahí tienen ustedes cómo se va formando un equipo. Uno dice, necesito un ingeniero civil, por supuesto. Necesito un ingeniero mecánico, por supuesto, por las vibraciones. Bien. Agrimensor. Necesito un agrimensor, por supuesto que necesito un agrimensor. Va a ser el que me va a hacer la traza de la línea, ¿no? Además tengo que saber todas las normas. ¿Necesito un técnico? Sí, porque va a ser el que va a ir a recorrer el campo y vamos a tener conversaciones largas con el técnico. O sea, ahí está el equipo de trabajo. Sobrestante. Exacto. Ingeniería de obra. Se planifica la traza. Acá se cumplen normas. Hay trazas, por ejemplo, la línea de 132 puede cruzar campo. La línea de 33 también, pero la línea de 13.200 no. ¿Por qué? Elevado mantenimiento por su tamaño, por el tipo de línea que es. ¿Es confiable? Es poco confiable. No tiene la misma confiabilidad que una línea de 132. La de 33 tampoco, y lo voy a mostrar más adelante. Hace el montaje del soporte, el análisis de impacto ambiental, la parte de seguridad, porque nosotros necesitamos trabajar en forma segura. Hoy en día les digo que las normas de seguridad son muy estrictas, igual que las normas de impacto ambiental. Es línea segura por su altura y zona de servidumbre. Ahí tienen ustedes qué se requiere para hacer un proyecto de este tipo. Se requiere una memoria descriptiva, una memoria técnica, una memoria de cálculo, cómputo de materiales y presupuesto, todos los elementos que están incluidos en la memoria de cálculo. ¿Qué es esto? Estaciones transformadoras. ¿Se necesitan las estaciones transformadoras? Sí. ¿Es un proyecto aparte? Sí, es un proyecto aparte. Tiene su propio impacto ambiental, su propio cálculo, la verificación, las bases, todo hay que calcular. Todo eso hace un ingeniero. ¿Qué es la servidumbre? Y la distancia horizontal permitida para que dentro de esa zona no se puedan realizar determinadas actividades. Por ejemplo, yo les voy a mencionar algo. Seguramente acá hay chicos o gente joven que pasa por abajo de la línea del 132, que cruzan la ruta. La vez pasada hubo un incendio debajo de la línea de 132 en la zona donde yo estoy hace muchos años, y me habla por teléfono y me dice, tenemos un incendio, están viniendo los bomberos, dígale al bombero que debajo de la línea no actúe. ¿Cuál es el problema? Miren ustedes, acá les muestra cómo el conocimiento ayuda a salvar vidas y también ayuda a que todos aprendamos. Si nosotros hemos estudiado física, sabemos del medio dieléctrico que es el aire. El aire sería la aislación de la línea de 132 con respecto al piso. No es solo los aisladores, es el aire. Si yo incendio, yo prendo fuego debajo de la línea, el humo disminuye la capacidad dieléctrica del aire, con lo cual puede haber un arco a tierra. Y yo no quiero lastimar a un bombero, o no quiero que nadie se lastime. Eso seguramente el bombero lo sabe. Pero justamente acá se lo reafirmo diciéndole, señores, no se debe prender fuego dentro de la zona de servidumbre, está prohibido. Nadie puede prender fuego debajo de la zona, nadie puede ponerse a hacer un asado debajo de una línea de 132, nadie puede jugar a la pelota debajo de una línea de 132, tampoco de una de 33, tampoco de una de 13.200. Las distancias estas son los laterales en zona urbana o en zona rural.
Acá lo pueden ver. Entonces, en dicha franja se establecerán restricciones al dominio. O sea, no hay ninguna construcción, no hay arboleda, no hay molinos, no hay galpones, molinos, tanques. No, no se debe hacer una actividad debajo de o en la zona de servidor. Acá tenía pensado, hacemos un intervalo y ahora sí, aquel que quiera preguntar algo. Hemos visto hasta ahora que existen centrales generadoras, el tipo de centrales, lo que es potencia, energía y las líneas de transmisión. Con lo del supercapacitor me refería a que necesitábamos uno más grande que la provincia de Buenos Aires para almacenar un rayo. Sí, un poco, es mucha energía en poco tiempo. Claro, imposible de manejar con parámetros normales. Claro. Bueno, eso es pero justamente me acuerdo que había una profesora de física que nos preguntaba por qué razón un árbol explotaba cuando le caía un rayo. Y el tema es que la velocidad con que se transfiere la energía es tan grande que se evapora la savia. Entonces la explosión se produce en la zona débil del árbol y se transforma en astilla. Pero también yo aprendí con el rayo, a mí me gusta mucho el tema del rayo, disfruto hablar de él, porque esa es la manifestación de la naturaleza donde las cosas ocurren en forma natural, ¿no? Esa energía maravillosa que aparece, y entonces a uno le dice, no, pero el rayo es peligroso. Sí, claro que es peligroso, por supuesto. Y donde uno aprende que ayer estaba viendo, hoy estaba viendo un video de un rayo que lo filmaron y dice, sorpresivamente el rayo iba de tierra a la nube. No, no es sorpresivo, hay un 20% de rayos que suben, no bajan. Mucha gente piensa que el tema del rayo es una cosa sencilla. Yo pongo un pararrayo y tengo solucionado el problema. No es así. El pararrayo aumenta la probabilidad, pero nada más. No significa que el rayo va a caer en el pararrayo. Significa simplemente que aumento la probabilidad de ocurrencia. Pero el rayo en realidad cae en cualquier lugar. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En lo posible, guarecerse. Eso sería lo mejor. No quedarse en la playa cuando hay una tormenta eléctrica por sobre la playa. El rayo, ¿sabe dónde cae? En el agua, pero a veces cae en la arena. Cuando cae en la arena, se propaga por debajo de la arena y no sabemos dónde va a terminar. Ese es el peligro de quedarse en la playa. Entonces, pero era un buen ejemplo para mostrar lo que es potencia y energía. Para que ustedes vayan encontrando la idea en la definición, ¿no? Yo creo que los alumnos, el concepto de potencia de energía, como lo explicaste, tiene que empezar a trabajar un poquito, ¿no? Muy bien. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota. Un día me llaman y me dicen, ingeniero, tenemos 220 volt en el cable, en este cable acá, dice, y no sabemos de dónde sale. No sabemos porque no está conectado el cable. Entonces yo voy, pongo el buscapolo y tenían tensión. Entonces meto el tester y sí, había 200 y pico de volt. Entonces le digo, bueno, a ver, ustedes dicen que no está conectado. No, bien. A ver, ¿dónde viene este cable? Entonces me fijo que el cable venía 300 metros por debajo de la línea de 13.200 y estaba conectado a un motor. Y le digo, ¿sabe qué pasa? Le digo, ustedes primero que han transgredido una norma. No se puede tirar un cable de baja tensión por debajo de la línea de 13.200 porque se induce. Entonces, ahora le voy a mostrar algo, le digo. Los testers son muy bonitos, los digitales especialmente, miden 220, pero yo meto el dedo en el enchufe acá y no me hace nada. ¿Por qué no me hace nada? A ver si alguno de ustedes me dice por qué no me hace nada. A ver, chicos. No me hizo nada, ni cosquilla. ¿Por qué puede ser? Porque baja la potencia. Exacto, porque es baja la potencia.
Tiene tensión pero no potencia, pero el digital me marca. El digital me marca. Ahora, si usted pone una lámpara ahí, no prende. Entonces, con la lámpara yo me doy cuenta si tiene potencia. Por eso a veces uno dice, no, porque la lámpara, mire, les cuento una anécdota más y seguimos. La anécdota es la siguiente. Terminamos de hacer una estación transformadora que recibía energía de la misma línea que recibía energía otra estación transformadora a 15 kilómetros. La línea que venía de 15 kilómetros se supone que tenía la tensión misma de la estación transformadora esta, y yo las quería conectarlas entre sí. Antes de conectarlo, uno tiene que ver de conectar las líneas equivalentes para que no vaya a haber un cortocircuito. Entonces, se mide la tensión entre bornes en el seccionador. Entonces, yo le digo, puentea un borne del seccionador, uno solo, no hay circuito cerrado todavía, y medí tensión entre los dos bornes siguientes. Entonces, él agarra, tiene un tester que mide en 13.200, mide arriba, me dice 900 volts. Imposible, le digo. Mide el otro, bueno, no da cero, no se puede cerrar. A ver, cambié el puente para que podamos chequear los otros. Y fui haciendo eso. No me daba ninguno. Entonces le digo, mirá, ¿sabés lo que necesito? En vez de un tester de 13.200, ¿no tenés luces? Sí, trajo las luces. A los 2 segundos estaba conectado. ¿Saben por qué? Porque las tensiones inducidas hacen que el digital marque. Ahora, ¿saben cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿y usted cómo supo que 900 volts no podía ser? Esa es la pregunta clave. No, ¿por qué el digital o la lámpara? Porque lo acabamos de decir, por la potencia. Sino, ¿cómo supe yo que no podía ser? ¿Ven? Ahí está el punto del aprendizaje. ¿Cómo lo supe? Porque solo hay 2 posibilidades. O 0 o el doble. No hay otra. O 0 o el doble. Es como la pila. Es así. Vamos por la segunda diapositiva. Excelente hasta ahora. No sé si alguien quiere... Pueden preguntar y opinar lo que quieran, porque... Todo muy claro, la verdad, muy bueno. No sé, Marcos, vos que estás haciendo generación. Acá Donato, que tiene cara seria, a ver qué opina. Porque no. ¿Qué dice Donato? Se me ha quedado tildado. No hagamos ruido, me parece que se durmió. Es Pilú. probable. Bueno, vamos a la línea de subtransmisión y distribución. Fíjense ustedes, 33 y 13.200 y baja tensión, la que recibimos en nuestra casa. A eso nosotros le llamamos subtransmisión y distribución. Fíjense, empezamos bien, empezamos con una visión. Esta es una línea de 33 kilovolts de urbana. Por eso tiene las crucetas, que no son crucetas, son, ¿cómo se llama? Ménsulas hacia afuera. Claro, porque... Disposición banderita. Sí, porque se supone que del otro lado va a haber una casa. Entonces tiene como ustedes ven, ahí la ven bien cerquita a la línea. ¿Alguno me puede decir qué es esto que está acá arriba? A ver, Marco. ¿Qué es esto que está acá arriba? Cable de guarda, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Mal llamado para rayo, ¿no? Porque no para ningún rayo, es un cable de guarda nomás. ¿Esto está masa o no? Este cable. Todos los postes se ponen a tierra. Sí, señor. Esto se pone a tierra. El poste también está a tierra, pero esto también está a tierra. Esto es como ahí poner tenés la grapa tierra... y ahí tenés la grapita. Acá está la grapa, ¿la ven? Esta que está acá, ahí. Es como poner la tierra por arriba de la línea. Más o menos una cosa así. Bueno, sigo
sigo hacia adelante. Entonces, acá nosotros necesitamos saber lo mismo que sabíamos antes, pero ahora es una línea de menor altura. La servidumbre es más chica, se traza sobre huellas y caminos y es menos confiable. Ven ustedes, la distancia ya son 3 metros acá, ¿no? Se puede ver que ya hace mención de las plantaciones, árboles, etcétera, porque lógicamente el problema muy importante es que tiene tendencia a que los árboles perturben las líneas. Y acá ya habla de la quema de yuyales, ¿no es cierto? Hay peligro de caída de árboles y fíjense que los árboles tendrían que caer a no más de 90 centímetros de la zona de conductor, ¿no? O 1 metro. Eso significa que lo que le está pidiendo es, si van a poner árboles, que no caigan sobre la línea. Bien, ¿eso es un problema? Sí, claro. Y acá tenemos la vista que nos va a orientar respecto a los tamaños. Esta es la línea de 132 que vimos antes y esta es la línea de 13.200 que la cruza. ¿Ven el tamaño? Este poste no mide más de 9 metros. La altura al piso es 6 metros. Este poste tiene 23 metros aproximadamente de altura. Ahí está la diferencia. Es muy difícil que una línea de 132 sea perturbada, por lo tanto la cantidad de salidas de servicio, ¿no es cierto? La confiabilidad de la línea es mucho mayor en transmisión. Pero está bien eso, porque transmisión es transmitir desde las grandes centrales hasta los grandes consumidores, que es una ciudad. Entonces, la línea de 13.200 tiene que llevarlo hasta mi casa. ¿Cómo es una estación transformadora, de 132? Esta es de un parque eólico. Fíjense que, a ver, fíjense ustedes los transformadores, la estación transformadora, el tamaño que tiene, ¿no? La de 132. Y fíjense una de 33, el tamaño, ¿no? Ahí está. ¿La ven? Ahí la tiene. Entonces, tiene un solo transformador, esta es una estación transformadora chica que toma de una línea de 33 que viene por acá y entrega a la zona en 13.200. Esta es una línea de 13.200 en hormigón. Ahí tienen una retención, este es un terminal en realidad porque tiene acá una rienda, este es un suspensión, esta es una línea de madera, ¿no? Como ven ustedes, la arboleda está muy cerca, muy peligrosa. Bueno, si ustedes me preguntan, yo les digo, esta foto es de la línea antes, ¿no? Después vino una gran tormenta, los árboles estos se desgajaron y esta línea estaba toda en el suelo. 100 metros caídos, más o menos. Ahí tienen las subestaciones transformadoras suburbanas, pequeñas, de pequeño porte, pueden ser elevadas, ¿no? Esto se puede ver en la zona suburbana de Bahía Blanca o en cualquier otro lugar que, donde uno no requiera grandes potencias. Estamos hablando de esta máxima 600 kVA de potencia, 600 kilovatios, esta son hasta 60 las monopostes. Acá tienen otra construcción en hormigón, formatos diferentes, los tipos constructivos son muy variados. Eso es todo lo que es su transmisión y distribución. Como ustedes ven, hasta acá llegamos a la casa de uno, ¿no? Acá, si ustedes quieren hacer preguntas, pueden hacer la que quieran. Yo, mientras tanto, voy llevándolo a la... Muy buenas las filmaciones del dron, Horacio, ¿eh? ¿Viste? Es excelente el dron. No, tiene una nitidez. Ahora van a ver algo más. Bueno. Sí, una buena herramienta que se suma, ¿no? La verdad que... Es una herramienta, esa herramienta fue es una herramienta muy valiosa. Yo quería hacer una filmación de la zona, porque cuando uno habla, es decir, de energía eléctrica y habla de centrales generadoras, de generación eólica y todo eso, es muy bueno poder mostrar otros aspectos que son los de impacto ambiental, los problemas de eso.
y yo quería filmar las bandadas de pájaros de distinto tipo cuando se levantan vuelo, el por qué uno cuando hace un impacto ambiental de una estación transformadora, no, de una central generadora eólica, que también la térmica también hay que prestar atención a los animales, cómo presta atención a ese desplazamiento de las aves. Las centrales eólicas, ese sería el problema más grave que tienen en cuanto al impacto con aves, ¿no? Y eso no es algo malo, es algo que hay que prestarle atención y simplemente buscar la forma de evitarlo. Fíjense, hablemos de la otra generación, la generación renovable, hablemos de la generación eólica. Nuestra zona está llena de centrales, de parques eólicos. Fíjense, ¿qué es lo que hizo alguien para estudiar esto? Hizo el análisis del mapa eólico zonal. ¿Para qué? Y para saber si acá se podía o no se podía poner parque. Eligió el terreno, hizo la medición y el análisis del recurso eólico. Uno dice, esto también lo hace un ingeniero electricista. Estudiamos para eso, pero podría ser que sea un meteorólogo. No necesariamente un meteorólogo puede competir con un ingeniero electricista. El ingeniero electricista bien lo puede hacer. Ubicación de los equipos y tipos de equipo. Esto es bastante complejo. Hoy en día se estila hacer las trazas, la ubicación por conocimiento del comportamiento del viento sobre el terreno. ¿Por qué? Porque hay molinos que tienen posibilidades menores de generación dentro del mismo terreno. De pronto hay que colocar más equipos de medición. Hay que hacer el estudio de integración con la red eléctrica, cómo va a conectar ese parque eólico. Por ejemplo, la estación transformadora que vieron de 132 era la conexión de la Castellana con la red eléctrica. ¿Cómo se va a hacer la operación y mantenimiento del parque eólico? Hoy en día el parque eólico tiene un comportamiento muy, muy parecido a una central eléctrica, en el sentido de que uno tiene a disposición un sistema de computación que le va indicando los diferentes aspectos de funcionamiento del parque y cómo se está conectando a la red, qué energía está produciendo. Todos esos aspectos hacen a la operación. El mantenimiento es programado, es decir, tenemos un mantenimiento bien programado. Y el análisis económico y legal es porque la única forma de comprobar que realmente es posible que un parque eólico sea rentable es hacer el análisis económico y legal. En ese caso puede intervenir desde un ingeniero industrial que está preparado, puede intervenir alguien que sea un licenciado en economía, o puede ser alguien que haya estudiado economía. Bien, estos son los requerimientos para el desarrollo. Los aspectos técnicos son qué recursos eólicos tenemos, qué territorio, qué acceso y qué redes eléctricas. Si no sabemos la red eléctrica, no lo vamos a poder conectar a nadie. El aspecto económico es rentabilidad, evaluación, la adecuada financiación, el análisis de sensibilidad positiva. ¿Se estudia esto? Claro que se estudia. Todo esto se estudia. Y los aspectos institucionales, estos son más para un abogado, aunque nosotros tenemos una materia de economía, pero es más para un abogado. Entonces, podemos ver lo que yo vi cuando tuve la suerte de ir a Alemania y subirme a estos bichos. La verdad es que subíamos todos los días, tuvimos 15, así que subí bastante. Este es un molino viejo. Lo pueden ver y se dan cuenta de que es un molino de los de antes. A pesar de eso, les puedo asegurar que es una belleza. Y ahí pueden ver en la punta cómo está girada la punta, ¿cierto? Ese es un flap para hacer el frenado final del molino cuando, ¿no? Cuando lo queremos detener. ¿Ven? Qué bonito es. Y este es viejito. Horacio, ¿ese flap lo maneja un drive adentro del equipo o es manual? No, el flap lo maneja la computadora cuando prácticamente la velocidad de giro es una vuelta por
por minuto. O sea, cuando ya está llegando al proceso final de frenado, se abren y lo frena de todo. Y lo deja, prácticamente se queda duro el molino. Le hace una inyección de... Es un dispositivo, sí, es un dispositivo automático, sí, digamos, entonces. le hace una inyección de corriente continua. Los nuevos, la pala entera gira en los nuevos. Pero no nos podemos quedar con no ver uno nuevo. Ahí tenemos un parque eólico nuevo, ¿no? Ahora el video le va a mostrar otra cosa. Uno gira, se pone abajo de un molino y gira la cámara y ¿qué muestra? A la altura que pasa la pala. Fíjense la curvatura de la pala. Ahora imagínense, el viento viene de frente, acá. Eso se acerca a la torre. ¿No? Miren. Ahí tienen el molino. Y yo giré a propósito para ponerme abajo la pala, ¿no? Grabé el ruido, pero ahora no se los paso. Pero el ruido es para que ustedes vean que es mentira que hace ruido. El ruido que ustedes escuchan abajo del molino, que sería el mayor ruido que pueden percibir, es el ruido del generador, que hace el ruido normal de aquello que está haciendo fuerza, que está generando, y un soplido que hacen las palas cuando pasan cerca de uno. ¿Dónde es ese parque, Horacio? Esa es la Castellana. Ah, la Castellana. La Castellana, está acá cerquita. Recurso eólico, fui a los dos parques, pero el de la Castellana me pareció, a ver, como es más artesanal para nosotros los ingenieros, ¿no? Porque aparte la gente nos recibió muy bien, entramos, vimos todo lo que queríamos ver, esa es la verdad. Y eso nos cayó muy bien. Y hay que agradecérselo, porque realmente las cosas hay que mostrarlas, no se pueden ocultar esas cosas. Al contrario, hay que mostrarlas, ¿no? Son bellas. ¿Cuánto genera 100 eso? megas. Ahora genera más, porque le agregaron molinos, creo que 100 y pico de megas tiene. Ese parque iba a ser el más grande, de 180 megas, pero algunos molinos se eliminaron porque me parece que ocupaban alguna zona donde había migración de aves, y eso tengo entendido, ¿no? Y algunos otros molinos después se agregaron, porque se pueden agregar, en el parque eólico se pueden agregar. Tuvo que hacer 40 kilómetros de línea de 132 hasta los Chañares, o sea, hasta la estación transformadora que está sobre la ruta. Ahí se conecta, ¿no? Nosotros queríamos hacer un parque eólico que desembocara ahí, que tenía 46, 50 megas, casi 50 megas, que estaba más acá. El único problema que había es que la línea de 132 ya no podía seguir la otra, entonces había que hacer alguna parte subterránea. Los 132 subterráneos son bastante costosos, ¿no? Bueno, acá está conversión de la energía eléctrica, grandes parques y sistema distribuido. Podemos o no tener acumulación de energía. Yo soy de la idea de la generación distribuida no necesita eso. ¿Cuál es el presente y el futuro de la energía eólica? Y la energía eólica es la que más se ha desarrollado. Ya está en los 12 megas de los molinos a medida que ha pasado el tiempo, y incluye esto porque las diapositivas que vienen mencionan lo que es el factor de capacidad. Para que tengan una idea, el factor de capacidad es dividir la verdadera energía que generaría el parque, o sea, un molino, dividido su potencia por las 8.760 horas del año. Ese factor de capacidad hoy es la herramienta de comunicación mejor que hay para que alguien nos interprete si el parque es un buen parque, o sea, si es conveniente o no. Para que tengan una idea. Cuando nosotros hicimos el primer parque eólico, teníamos, el factor de capacidad era 0.32, o sea, el 32% del viento lo podíamos transformar e inyectar a la red. Hoy 0.32 no causaría ninguna impresión a nadie. Hoy le diría, no, mire, es muy poco. Bahía Blanca está en 0.51 o más, con el mismo viento.
¿Qué mejoró? El molino. Y si no, miren, fíjense cómo mejoró el molino, miren. Vamos a hacerle un poco de propaganda total, gratuita, pero es hermoso, ¿no? En el mar. Alguno que vaya pensando en decirme si tiene ventaja. Miren ustedes el factor de capacidad. Por eso les expliqué lo que era el factor de capacidad. 63%. Me lo garantiza el fabricante. 220 metros de diámetro. 67 gigawatt anual. ¿No? Miren. Entonces uno dice, ventaja del mar, y ventaja del mar es que, miren el tamaño que tiene ya. Dentro de poco llegamos a la altura de la Torre Eiffel, ¿no? 260 metros contra 324, no nos falta mucho, ¿no? Las palas son de híbrida de carbón, generador de 12 megawatts, ¿no? Son inteligentes, sí, lógico. Esto tiene, las palas pueden girar y se pueden, pero a partir de determinada velocidad. Bien, esto les demuestra a ustedes dónde estamos. Ahí tienen ustedes la generación, el generador, ¿ven? ¿No? Bueno, estos generadores fueron hechos para el mar. La razón es que en el mar el factor de rugosidad es menor. Entonces, no es como en tierra. Entonces uno dice, bueno, hay mayor aprovechamiento, sí, pero el costo es 3 veces el costo de tierra. Entonces uno dice, ¿y en la Argentina por qué no lo ponemos en el mar? ¿Para qué lo vamos a poner en el mar si el viento viene de tierra? En la Argentina el viento va desde la tierra hacia el mar. En Europa va desde el mar hacia la tierra. Esa es la diferencia. Bueno, ahí tienen, nosotros figuramos acá, ¿ves? Como figuramos, sonita de 8,5 metros por segundo. Es una buena velocidad de viento. Uno dice, bueno, pero por acá abajo hay zonas rojas que tienen 12 metros por segundo. Sí, ¿para qué? ¿Para qué queremos tanto viento? ¿Para romper la pala o la caja de engranaje? No. El molino a los 12 metros por segundo genera el 100%. Cuando uno tiene 8,5, tiene una gran cantidad de veces que llegó a 12 y una cantidad de veces que no. Eso está dado por una curva de probabilidad. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la ventaja de la zona de Bahía Blanca? La baja turbulencia. Muy baja turbulencia, lo cual hace que el mantenimiento de las palas sea menor. Bueno, ya que está, le vamos a presentar el Benjamín. Este es del GESE, ahí Néstor lo conoce bien, ahí lo tenemos amurado, no lo hemos podido poner porque este año no pudimos poner nada, pero es bonito, no tiene la generación que tienen otros molinos, pero es precioso, es un caracol. Digamos, es una generación vertical, ¿no? Y lo vamos a poner enfrente. Ese es vertical. Este da para generación distribuida. Los verticales son para poner arriba la casa, porque el horizontal es muy ruidoso, muy flapeador, chiquitito, gira muy rápido, la velocidad es mucho mayor en los chiquititos que en los grandes. Los grandes giran a 13 vueltas por minuto, gira mucho más, entonces hacen mucho ruido. Vamos a evitar que el vecino salga con la escopeta y lo baje. Entonces ponemos verticales, que son menos ruidosos, pero tienen menos, factor de capacidad o como lo quieran llamar, ¿no? Y ya saben ustedes que la única forma de poder disfrutar de algo cuando uno trabaja es tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones hay que estudiar. El que estudia, a la larga, logra acercarse a las mejores decisiones. Vamos a la otra parte. Linda foto esa. Linda foto esa, ¿no? También lo agarraron con un dron. Hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar, ¿eh?
Hoy en día es más difícil estar, porque hoy en día tenés que cumplir una serie de protocolos. Sí, Néstor. No, era para, muy bien, una felicitación. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Usted fue a Alemania? Sí. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Puede contarnos? Sí, cómo no. Miren, los alemanes no nos dejaron descansar un solo día. Nos hicieron ver parques eólicos hasta en la sopa. Desarmamos, armamos, participamos de un montaje con ellos. Yo quedé muy impresionado porque estamos hablando de hace muchos años y en ese momento ellos montaban entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde un molino completo. Siempre y cuando estuviera hecha la base, cosa que lógicamente lleva entre 20 días y 30 días de fragüe, se fragúa la base, pero lo que más me impresionó de ellos es que ya tenían equipamiento que a nosotros, acá lo nuestro era muy artesanal, cuando montaba, creo que aprendimos mucho montando el molino, porque nosotros lo montamos muy artesanal, y le voy a decir por qué digo artesanal. En un momento dado hay una discusión entre ellos porque no sé qué problema tenían con una grúa, y entonces el tipo estaba hablando por teléfono y yo le pregunto al que sabía alemán bien, le pregunto, le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, necesitan una grúa y están llamando por teléfono a ver de conseguir una. Y le digo, supongo que la grúa que necesitan ella para un molino de 100 metros de altura, le digo, no anda por la ruta. Vos no, me dice, no opines así, porque te vas a llevar una sorpresa. Y la sorpresa me la llevé. A los 15 minutos apareció una grúa, arriba de un camión, de un tamaño descomunal. La llevaron al lugar con el camión se manejaba con un joystick desde abajo porque no podía doblar, sino lo hicieron doblar, era un lugar donde no querían romper nada ni lastimar nada, lo llevaron al lado, se bajó la grúa, se desenroscó la grúa, un pedazo de grúa impresionante, agarró la góndola, la puso allá arriba como si fuera una pelota, se enroscó, se subió al camión y se fue. Y le dije, no puedo creerlo. Le digo, tienen grúa por todos lados. ¿Dónde sabe la cantidad de grúas que hay en Alemania? Bueno, conclusión. Ese es un país que avanza, que funciona. Entonces quedé sumamente impresionado, tan impresionado como en la ida cuando ocurrió un accidente en la ruta. Un tipo se tragó el guardrail a 200 y pico kilómetros por hora. En el guardrail me refiero a la ruta interior, que puede correr más de 120 a la velocidad que quiera. Se chocó el guardrail, lo rompió todo, había una mancha de aceite ahí. Cuando pasamos, eso fue a las 9 de la mañana, cuando pasamos la vuelta, eso de las 7, 8 de la noche, no había nada. Había desaparecido. Quedaba una pequeña mancha que se ve que era difícil de remover. Eso era todo lo que quedaba del guardrail. Entonces, yo pude ver lo rápido que hacían un montaje, lo rápido que resolvían los problemas, lo ejecutivos que eran. Y ellos decían que tenían que levantar un molino por día. Y levantaban un molino por día, de las 9 a las 5. Cuando vinieron acá, se sorprendieron de que la gente que yo tenía, me preguntaron qué título tenía y yo le dije, son todos, sin excepción, no tienen título. Son idóneos. Y le digo, pero se van a llevar una sorpresa. Cuando terminaron de levantar el parque me dijeron, todos ellos, si van a Alemania, tienen trabajo. Son excelentes. Así que yo en mi vida como profesional aprendí una cosa. La única forma de conocer las personas es escuchándolas. Cuando uno las escucha, aprende. Y ahí se da cuenta del valor de cada persona. Por esa razón aprendí a escuchar a las personas y darme cuenta de su valía. Por eso decía lo de los equipos. La única forma de saber cómo te puede ayudar alguien en un equipo es escuchándolo. Esa es la verdad. Y yo aprendí a escuchar a la gente y a darme cuenta de que gente que no sabía lo que era un ángulo me podía resolver un problema.
Eso del ángulo viene porque una vez estaba haciendo un techo y le pregunto al ingeniero, ¿qué ángulo le puedo dar al techo para que no haya problema de retroceso en el caso de una lluvia? Me dice, entre 30 y 60 grados, qué sé yo. Le digo, no, le voy a dar 30 nada más porque tengo muy corto el tramo, qué sé yo. Y estaba el techista, y el techista me dice, y ahí, me señala un punto. Y bueno, cuando él se fue, yo fui y medí 32 grados. Él no sabía lo que era un grado, pero sabía dónde tenía que poner el techo. Tenía un poquito de ojo, ¿no? Sí, había puesto muchos techos. ¿Sabes? Eso es lo que yo aprendí, Mario, que a veces el título es bueno, pero lo bueno es saber. Sin duda. Y vos aprendés mucho con gente que no tiene tanto título, pero sabe. Los que vinieron de Alemania me lo dijeron bien clarito. Cualquiera de ellos que va a Alemania tiene trabajo y este tipo, me dijeron señalándome uno, este puede sacarme el trabajo a mí. Y era el jefe de montadores, el que me dijo eso. Bueno, generación solar. Fíjense, la ingeniería o el cálculo involucra lo mismo, porque esto lo puede hacer un técnico también. Y lo otro también lo puede hacer un técnico, porque es cuestión de prepararse. Entonces, pero hay una cosa que es fundamental y quiero destacar. Cuando uno habla de una central generadora térmica, uno dice, ¿cómo llevo el combustible hasta la central? Porque si la tengo que llevar en camiones, como pasaría, por ejemplo, con la Guillermo Brown, si no le hubieran tirado un caño para oleoducto o gasoducto o lo que sea, estamos fritos. Tapamos la ruta de camiones. Entonces uno dice, ¿cómo hago para llevar hasta la central el combustible? Bueno, en el sol está, pero uno tiene que calcular el recurso. ¿Cómo? Bueno, mira, yo puedo calcularlo con un software. Hay software que calculan el recurso y te dicen el recurso en Bahía Blanca con distintas medidas en distintas zonas y hace una correlación de las zonas. Pero cuando vos haces eso, que es lo mismo que el mapeo eólico, posteriormente decís, no, vamos a medir. Tenés zonas de sombra, conos de sombra, solapamiento de los paneles, todo eso que hay que calcular. Eso es analizar el combustible. El recurso eólico solar es el combustible. Sin ese combustible no hay generación. Lo mismo pasa si vos me decís, bueno, hicimos la central y ahora ¿de dónde sale el gas o el petróleo? Y lo tenemos que traer de allá de la refinería. Ah, sí, ¿de dónde está el caño? No tengo caño. Fui poco previsor, evidentemente. Entonces, es lo mismo que si uno dice, acabo de hacer un sistema de biogás. Bien, ¿y con qué vas a abastecer los elementos, el dispositivo para que produzca biogás? Y bueno, tendré que ver de traer con los camiones. Ah, estamos con problemas. Hay que transportar desde algún lugar hasta acá. No tenemos otro medio de transporte para traer la materia prima. Señores, hay que pensar en el recurso, cómo se va a transportar, qué disponibilidad tengo para que el dispositivo marche. Eso involucra la factibilidad, ¿no? Y todo lo que es el sistema y cálculo solar lo puede hacer un técnico o un ingeniero eléctrico también. Fíjense qué hermoso aprovechamiento de espacios. Y acá ya estamos empezando a ver el aprovechamiento para la generación distribuida. Fíjense ustedes. Bueno, fíjense ustedes. Este sistema fotovoltaico, 60 kilovatios en 3 marquesinas integrado en un aparcamiento del Parque Huayca. Ahora, yo me pongo a pensar, yo tengo semejante cantidad de espacio dedicado a los coches. ¿Qué mejor que usar los techos para producir energía solar? No necesito ocupar espacio abajo, no necesito campo y además estoy mejorando el techo. Y si no, fíjense
acá le está diciendo, cubierta de... y fíjense lo que dice, estructura metálica, celosía metálica, ¿y qué le dice acá? Que le soluciona los problemas de humedad y filtración, mejora las características termodinámicas del edificio, ¿y qué hicieron acá? Un tinglado. Esto muestra claramente que la inventiva humana, si uno pone a trabajar el cerebro, puede lograr efectos maravillosos, porque en el mismo espacio que igualmente lo iba a tener ocupado, ahora tiene generación. Y no estamos hablando de poco, 60 kilovatios capaz que es lo que consume el edificio o menos. Y estamos entregando energía a la red. Si tuviéramos que almacenar, fíjense, yo ahora les quiero mostrar algo interesante. Todo esto tiene su tiempo, ¿no? Acá uno tiene posibilidad de almacenar, pero habíamos llegado a pensar en los capacitores, como dijo por allí Vázquez, las baterías de litio. Miren lo que hay hoy en día. Fíjense, tiene 14 kilovatios esta. Esta tiene 15, 410 volts. Fíjense, la expectativa de vida es mayor a los 15 años. ¿No es cierto? Depende de las condiciones de uso. Uno dice, ¿yo esto lo puedo conseguir? Sí, esta es australiana, la otra es china, ¿no? Fíjense, la durabilidad tiene más de 6.000 ciclos de carga-descarga, capacidad de descarga hasta el 80% y se recupera sin problema, ideal para los parques solares. Esto está colocado en nuestro país, funciona perfectamente bien, por eso les traje los datos. Los atlas horarimétricos nos muestran claramente que tenemos que ocuparnos de ver qué pasa en los meses de mucho calor como qué pasa en los meses de poco calor. En la próxima diapositiva les voy a mostrar el por qué a veces un atlas de sol y un atlas de eólico pueden servir para un sistema híbrido. Acá tenemos otros meses. Y acá tenemos lo que sería la aplicación de un software para encontrar la radiación. Esto está hecho con un software. La radiación en Bahía Blanca, la duración de la insolación, o sea, el tiempo que el sol me va a excitar la celda fotovoltaica, la radiación global diaria, ¿no es cierto? Acá tienen la radiación global diaria. Esto me permite a mí variar, determinar los costos, saber qué voy a elegir y fundamentalmente determinar los inversores. Y hasta acá tienen ustedes algunos aspectos, programa utilizado un SAP 2000, pueden calcular la estructura. La estructura me refiero a la estructura del panel. Y la inclinación la van a tener que determinar aprendiendo energía solar. Pero se determina la inclinación para cada sector, cuánto se debería mover entre verano e invierno, porque tienen distintas inclinaciones. Y en la última diapositiva tenemos la famosa generación distribuida. Entonces uno dice, ¿la generación distribuida qué es? Bueno, ahí está un poco definida. Es generación, acá está como embebida, descentralizada, dispersa, ¿no? Generalmente está formado por pequeñas fuentes de energía y generalmente renovables. Los aspectos sobresalientes de esta ley 27424, que es una de fomento, ¿no? Es que a partir de la fuente renovable por usuario de servicio público de distribución, se puede inyectar energía a la red pública como excedente de consumo. La ley posee como ventaja que el intercambio de energía no requiere acumulación, sino que es directo, y la acumulación garantiza al usuario la provisión de energía en caso de falla del sistema de interconexión. Los sistemas híbridos permiten que uno pueda mezclar sistemas de generación pequeños. Por ejemplo, energías renovables hasta generadores convencionales pueden figurar, por ejemplo, un eólico diésel,
o un diésel, un sistema diésel puro, con eólica y solar, no hay problema en hacer esas mezclas. Por ejemplo, solar eólica biomasa, puede ser un biogás junto, ¿no? Pero es necesario conocer la demanda. ¿Saben por qué? Porque uno dice, bueno, yo tengo la demanda, llega la noche, ¿qué voy a usar? Acá le dice, arranque un diésel. No tengo diésel, tengo solar sola. Bien, tengo solar sola y va a tener que usar acumulación de energía. O la red. Ese es el momento en que usted toma de la red. Perfecto. Quiere decir que yo puedo tener una idea fundamental de cómo voy a ensamblar mis equipos y cómo voy a hacer que estos consuman o intercambien energía con la red si conozco mi carga y conozco la variación de la carga a través del tiempo, un día. Pero también debo conocer los valores de en verano, otoño, invierno y primavera. Ya sabemos que mucha gente se sorprendió cuando dijeron, ¿qué problema? Antes los grandes picos de consumo eran a las 9 de la noche en agosto, en julio, que era a la noche cuando toda la gente estaba en su casa, teníamos grandes picos de consumo. Y ahora los grandes picos de consumo son en diciembre, enero y febrero a las 3 de la tarde. ¿Por qué se sorprenden? Todo el mundo compró aire acondicionado. ¿A qué hora quiere que lo prenda? A las 3 de la tarde, cuando el tipo está que se muere de calor, prende el aire acondicionado. En ese momento los cables están calientes, los transformadores están calientes, los generadores están calientes, el transporte de energía está que hierve, y uno se va a asombrar de que ahí tengamos un pico de consumo. No, eso es falta de previsión. Eso hay que estudiarlo. Si uno lo estudia, la demanda es como en la casa de uno. Uno dice, mirá, la heladera en verano trabaja más, por supuesto. Entonces, ese por supuesto significa que lo estoy midiendo y que voy a llegar a una buena conclusión. Pero además, acá está lo que yo le decía recién. Si yo no hago un manejo del recurso, de medir el recurso solar, el viento, por ejemplo, en un sistema híbrido solar eólico, que sería para Bahía Blanca normal, fíjense que el viento merma en Bahía Blanca en la misma época que merma el sol. Los meses de menor viento en Bahía Blanca son mayo, junio, julio. Son 3 meses aproximadamente. En agosto empieza a subir, después hay viento prácticamente hasta abril. Conclusión. Agosto, el mes de los vientos, decimos. Claro, exacto. Entonces uno dice, el viento se maneja así, y el sol hace lo mismo, porque justo baja en mayo, junio y julio. Conclusión, no son complementarios en Bahía Blanca, el sol con el viento. Cuando merma uno, merma el otro. Eso es negativo para los sistemas híbridos nuestros. Bueno, en ese momento es cuando extraeremos mayor cantidad de energía de la red. Perfecto. También hay que tener la carga horaria, y acá tienen un análisis de carga horaria. Eso nos permite ver, cuando llegue esta hora, con qué voy a cubrir esta demanda. ¿Cómo la voy a cubrir? ¿Qué hago? ¿La cubro con la red? ¿La cubro con una batería? ¿No? Si estoy en el medio del campo y no tengo conexión de red, la cubro con una batería. Ahí están los 15 kilovatios. ¿No? Así que, ya que estamos con los molinos, nos paramos arriba de uno y hacemos una visión de lo hermoso que es nuestra tierra. Muy buena oración. Que vale la pena estar vivo. Excelente. Así es. Muy buena charla. La verdad, excelente la charla, ¿eh? La verdad que te felicito. Felicitaciones. No, por favor. Gracias Tremendo. por aguantarme. Ahí me aguantaron unos cuantos. 17 se quedaron, mirá. Sí, sí. El El año que resto viene ya la incorporamos como charla base a integración, ¿eh? Totalmente, totalmente. Muy bueno. Bueno, eso es un panorama de lo que es la energía y lo que La es ingeniería. el trabajo nuestro, que nos apasiona, ¿no? Sin duda. Surup sabe ¿Cómo se que complementa? ¿Cómo es se integra la apasionante. ingeniería y la energía? Claro. ¿No?
la preocupación del ingeniero y del técnico es siempre, digamos, estar atento a todos los avances. No hay que quedarse en el tiempo. Lamentablemente y por suerte, somos de las profesiones que necesitamos seguir estudiando permanentemente. Sin duda, es cierto eso. Pero es hermoso. Totalmente. Porque es apasionante, ¿no? Bueno, yo por lo menos lo siento muy apasionante, y ustedes verán cuando hablo que me apasiono, porque realmente me encanta. Vos porque sos un pibe, ya va a tener la edad nuestra. Ya te vas a cansar como nosotros, Horacio. Bueno, a ver qué aporte puede ser, como siempre, los sábados después de la charla, a ver, hacemos un pequeño debate, una pequeña introducción. Tan tímidos hoy. Es la última charla, muchachos. Y Cerramos con cierre. esta. Mire que cierre, con el orgullo del director de departamento dando la charla final y con miren qué tema. Un cierre de lujo, la verdad, muy bueno. Como debía y ser. Donato se despertó, mirá, ahí está José, vamos, José, todavía. Se me había quedado tildado. No, estoy acá, estoy mirando, estoy atendiendo. Bueno, el ingeniero Di Prátulo ya lo conozco también. Ha estado allá con Ricciuti, con el molino que sí. Y bueno, ha venido a la escuela técnica a dar una charla también, la técnica 1 de Guaite. No sé si se acuerda de mí, ingeniero. Por supuesto que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Sí. Aparte, yo no me acuerdo si en Guaite fue que di lo de los rayos. Sí. Claro. Dio una clase con los rayos ahí. Sí. Esa la tengo preparada, incluso le he agregado cosas, porque yo cuando veo algo nuevo, voy a las charlas que ya di así y le agrego cosas, entonces después terminan siendo kilométricas, ¿no? Pero después tengo que sacarle cosas porque digo, bueno, se me fue la mano. Hay que resumir. Pero sí, claro, pero me acuerdo de esa charla porque es interesante. Habían ocurrido un par de accidentes en aquel momento en Montehermoso, un rayo que había caído, y bueno, y estaban muy interesados en saber cómo era el tema del rayo. Y excelente. ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Y también di en Punta Alta una charla sobre, no era de rayo, era de otra cosa. Y también di en otra escuela, hablamos de las generaciones. Sí. Ahí en el chat también te felicitan, Horacio, y te agradecen la charla. Sí, vi Gabriela preguntaba cuándo vamos a dar otra charla, y bueno, ahora ya el año que viene, pero bueno, el año que viene se podría hacer casi una cosa de todos los sábados, desde el principio hasta el final. Sería bueno, muy interesante sería, sí, totalmente, coincido. Sí, porque uno puede encontrar muchas vertientes, ¿no? Correcto. Fíjate, sí, fueron charlas de diversos temas, ¿no? Muy variados, muy interesante todo. Claro, porque de pronto uno puede preparar distintos temas, están los chicos que pueden hablar, sin duda. Y es el principio de la comunicación. No, incluso quedaron varias charlas pendientes, había mucha predisposición incluso de docentes técnicos, ¿no? De escuelas técnicas, claro, que se querían sumar y que querían participar también. Ya agradecidos, por supuesto, ¿no? Que ahí también participaron chicos de escuelas técnicas que tienen otra energía, sin duda, ¿no? Y vienen con una... Claro, así que bueno. No, pero aparte es fundamental que participe, que haya variedad en las charlas, porque de esa manera el intercambio es mucho más diverso. La diversidad está justamente el gran aprendizaje, ¿no? Por eso les decía yo al principio, estos alemanes que vinieron de Europa estaban impresionados con los argentinos. Les impresionaba todo, pero lo que más les impresionaba era la ruta. La ruta, ellos decían que nosotros los argentinos éramos suicidas, dice. Ustedes pasan
pasan al lado del otro a 1 metro y pico a 160 kilómetros por hora, no lo puedo creer, dice. Es increíble. No, allá la ruta tienen 3, 4 carriles de cada lado y entonces, claro, son diferentes. Horacio, lo que más le sorprende a los alemanes es el asado. Bueno, el asado, sí, el asado les sorprendía, sí. Se vuelven Hasta locos. hasta la cerveza. Los alemanes te digo que fueron a los buques querían comer hablaron asado. Hablaron bien de la cerveza también, mira, ¿eh? mirá que bien. Sí, no les disgustó. El asado los volvía locos. La cerveza alemana es rica, ¿eh? Dice, La cerveza alemana. Nunca. Después estuve un montón de años sin tomar cerveza, porque no quería estropear el último gusto de la cerveza alemana. No solamente la cerveza, te digo una cosa, la salchicha. Sí, No. claro. Sí, era exquisito. Horacio, te cuento una anécdota de un alemán que vino por el tema de los buques. Dice que estaban amarrando en Buenos Aires, dice, sentir olorcito. ¿Qué olorcito es eso? Y no saber qué era ese olor. Mirar ahí a la dársena del puerto y ver que obreros comer delicia. Todos ahí rodeados al humo y lo que los sobraba tirarle a los perros. Nosotros no poder creer eso. ¿Cómo nosotros no poder degustar esa delicia y perros sí? Sí, a mí en Alemania nos llevaron a una parrilla y dicen, no, pues es una parrilla argentina, qué sé yo, y cuando veo que el tipo tira el bife arriba de la parrilla y se prende fuego, no, le digo, esto no es argentino, le digo. No. Eso se llama barbacoa y son los norteamericanos los que incendian el asado. Esto nosotros es más, vamos a incendiar eso un era asado. show, no era asado. Claro. Era show, era. Sí, Claro. sí, era show. Exactamente. Aparte me he reído mucho porque nos llevaron a un restaurante brasileño y el tipo por ahí dejaba escapar alguna palabra brasileña y yo le digo, portuguesa, y yo le digo a mi compañero, no es brasileña. Me dice, ¿cómo sabes? No, yo te puedo asegurar que de brasileño no tiene nada. Y le preguntamos al tipo, ¿sabes lo que era? Marroquí. No. Pero lo único que podía conseguir trabajo era en un restaurante. Claro, brasileño, el tipo puso el currículum. Los alemanes ni se daban cuenta. En cambio, el italiano sí. Igual. Nos llevaron a un restaurante italiano y el italiano sí era italiano. Ese era italiano porque lo demostró enseguida, 2 o 3 palabras, y hablé con él, sí, dije, este es italiano en serio. El plato era grande así, la comida era chiquita así. No, gourmet. No me olvido. Eso es lo que vos decías, Néstor. Increíble. Nos morimos de hambre ese día. Bueno, para ir cerrando, porque ya estamos en tiempo y no nos gusta. Sí, no, está bien. Como cierre, Mario, ¿qué palabras podés decir? No, la verdad que una experiencia hermosa. Logramos convertir también esta pandemia también, que ¿no? Le encontramos la vuelta para ver cómo transformamos al grupo. Habíamos perdido las reuniones de todos los sábados y dijimos, bueno, a ver. Y bueno, como veíamos que también se venía estirando y estirando, después de las vacaciones de invierno nos reunimos, dijimos qué podemos hacer, y surgió la idea de hacer este tipo de charlas y con distintos tópicos, y a ver, siempre referidos a lo eléctrico, a lo electrónico, pero bueno, surgieron temas diversos y la verdad que fue una experiencia espectacular. Muy contento de mi parte, orgulloso de que puedan sumarse mucha gente, muchos docentes, alumnos de escuelas técnicas, de la universidad, de varios institutos, como por ejemplo el FAM 23, la verdad que una alegría enorme, y que se pueda sumar también Horacio, también al cierre, la verdad que una alegría y una emoción espectacular, y haber podido revertir esta situación, ¿no? Porque la verdad que con esta pandemia teníamos todos medio la energía medio para abajo, pero bueno, gracias a esto y al Zoom y a esta posibilidad de la tecnología que nos da, poder vernos, poder escucharnos, la verdad que es increíble, ¿no? Así que muy agradecido, muchas gracias. Mario, el año que viene podemos mechar y hacer porque hay gente que no puede venir hasta Bahía. No, Horacio, esto ya lo habíamos dicho, esto quedó, vino para quedarse. Esto va a quedar. Entonces, porque la ventaja es que acá se puede conectar a alguien desde Puerto Madryn, por ejemplo, Jacob Fredes. Así es. Muchas gracias. Entonces uno dice,
Claro, entonces no puede venir hasta acá, pero sí puede participar de una charla. Así es. Y la ventaja que podemos tener es que de pronto la charla la podemos ver en el laboratorio y mostrar en vivo y en directo Sin duda podemos enriquecerla, sin duda. Podemos enriquecerla, ¿no? Por eso me gustaría que Javier Rodríguez, que fue el que dio la charla anterior desde la técnica de Montehermoso y nos deleitó con esa excelente charla, también nos dijera unas palabras. Javier, los chicos, la verdad que se pasaron. Javier, ¿estás por ahí? Se me fue Javier. Una consulta, ¿esta clase fue grabada? Sí, fue grabada. Bien, bueno, listo. Porque algunos chicos me la piden después para... Excelente, sí, después la vamos a subir al canal de YouTube. Esta la enmarcamos, esta va enmarcada esta charla. Y va a estar en el grupo Conexión también. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Néstor, no sé si querés decir unas palabras de cierre. No sé, bueno, acá Santiago, si querés cerrar también como alumno de integración, que fueron bastante dirigidas las charlas hacia ustedes, ¿cómo vieron ustedes desde la parte de alumnos? No, estuvieron muy buenas, muy nutritivas. Buena palabra, ser nutritiva. Es cierto, la verdad, agrega valor. Santiago, te vamos a sumar para alguna charla el año que viene. ¿Y de qué voy a hablar? Si no sé nada, todavía no soy especialista en nada. Te tenemos mucha fe. Aunque sea, hablamos de Fórmula 1, que nos gusta. Porque le gusta la Fórmula 1. La Fórmula 1 eléctrica. Es como mi nieto que le gusta lo mecánico. Y yo lo cargo y le digo, yo los autos van a ser todo eléctrico. Y es cierto, y es lo que se viene. Bueno, alguien del grupo Conexión Eléctrica que quiera decir algunas palabras de cierre. Marcos. Están todos tímidos. Hola. Sí, Marquito. Están todos tímidos. A ver. Hola. Ese es Marco. Ahí está Marco, sí. Mirá qué porra tiene Marco. Qué grande, ¿eh? ¿No fuiste mal al peluquero? Ahora terminé de buscar. No, la verdad pero ¿qué pasó con semejante pelo? Hace como 8 meses que no va al peluquero. ¿Quién podría tener ese pelo, no? Exacto. Y ahora lo va a ver después de acá le vamos a pedir unas palabras a Luis. Luis parece el León de Francia. Vamos, Luis, todavía. Perdón, Marco. Marco, rejuveneciste, Marco. Estás más joven. Está hecho un pibe. Está hecho un pibe. Adelgazó. ¿Qué pasó? No creo que bueno, igual. Yo a Marco lo conocí cuando era chico, así que como fue alumno mío, yo ya lo conozco. No ha cambiado nada. Y espero que el año que viene... ¿Cómo sí, Marcos? Espero que el año que viene esto siga y bueno, de última, bueno, se vuelve a hacer presencial. La gente que no pueda se conectará por Zoom. Bueno, esa es la ventaja, que ahora les podemos transmitir a medida que damos la charla. Claro. Es así. Sí, señor. Bueno, por acá también con Melena. Qué grande, pero Vázquez parecés Einstein. Creo que hay una gran distancia, pero bueno, dejémoslo ahí. Espero que el año que viene sea como sea, de la modalidad que sea, esto no se pierda, porque la verdad cada vez nos cuesta más a los ingenieros explorar todos los recovecos posibles de la especialidad. Y realmente esto es un libro abierto muy interesante para achicar distancias a muchas cosas que por ahí no nos animamos a encarar o no le dedicamos el tiempo, ¿sí? Y una charla de un amigo siempre vale más que cualquier libro. Totalmente. Nada más, te lo esperamos el año que viene con más ciclo. Gracias, Luis, también por sumarte y dar charlas vos también, ¿eh? Muy bueno. Genio. Gracias, Luis, compañero de promoción. Mirá. Ajá. La gloriosa Escuela Industrial. Exactamente. La Industrial de Chiclayo. Ya nos vamos a reunir, Luis, como siempre. Ya habrá algún fuego que nos reúna, sí. Sin duda, eso hace falta, ¿eh? Eso hace falta, sí.
A ver, Ricardo, ¿está Ricardo? Quedamos 12 nada más ya. No, nos Ya vamos quedamos achicando, ¿eh? pocos. Bueno, Vamos achicando. cerramos acá, Mario, si te Sí, parece, con la mejor. cerremos. Dale, Onda. Néstor, unas palabras tuyas, ahora ven, queremos. Dale, vamos. No, bueno, yo lo que quiero es agradecerle a todos los que hicieron posible estas 13 charlas y a todos los que participaron tanto en la parte de expositores como de invitados para escucharlas. Muchas gracias a todos, pero antes de cerrar, un fuerte aplauso para el expositor de hoy, ¿no? Vamos, un aplauso. Muy bien, vamos, Horacio. No, yo estoy agradecido a ustedes Bueno. y la verdad, sinceramente, que contribuyen al departamento enormemente. Esto contribuye muchísimo porque nos abre una puerta a la comunidad, lo cual es positivo. Muchas gracias, Horacio. ¿No? Bueno, yo Un creo que abrazo. esas fueron las palabras justas para el cierre. Sin duda. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Nos estamos Buen viendo, fin de semana. cuídense. Buen fin de semana para todos. Bueno, Hasta nos luego. vemos. Fiesta para todos. Bueno, Felicidades. Felicidades para todos. felicidades. Cuídense. Queremos vernos. Chau, chau. Chao, chao. Espectacular la charla, ¿eh? Muy bueno, Néstor, muy bueno. Hasta la próxima. Muy contento.